Hola, 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 ¿qué tal traders y emprendedores? Muy buenos días, bendiciones a todos ustedes, muchas gracias por ese apoyo que me brindan, darle gracias a Dios por este excelente día. Hoy es una nueva oportunidad para compartir con ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar continuidades. Hoy vamos a trabajar en continuidades en este broker de Binomo. Hoy estamos utilizando un broker diferente a IQ. Vamos a darle diferencias a esto. Vamos a ver cómo nos podemos aprovechar de la acción del precio, o a observar más bien cómo nos podemos aprovechar de la acción del precio de la misma manera como lo hacemos en IQ o en el broker que estemos acostumbrados a trabajar. Entonces, para trabajar la acción del precio simplemente necesitamos observar hacia dónde o hacia qué lugar se dirige la fuerza. Ejemplo, si aquí el precio lleva un movimiento, el precio aquí lleva un movimiento alcista, entonces yo lo que tengo que hacer es sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es seguir recorriendo estos puntos, entonces buscando que llegue acá y vaya en este desplazamiento posiblemente. Esto es lo que yo voy a ir haciendo de poquito a poco, pero si llega el precio de un momento a otro y hace una ruptura, de ejemplo, termina de bajar aquí y se va, pues ya yo lo que voy a empezar a hacer es buscar movimientos hacia la baja, buscando a que el precio continúe con su tendencia. Pero pueda que también llegue aquí y lo que haga sea subir. Entonces, de todo esto vamos a estar muy pendientes. Hay que analizar poco a poco qué es lo que hace el precio. Ok, vamos a observar. Entonces, vamos aquí a tomar unas cuantas entradas. Observemos de poquito a poco lo que va haciendo el precio. Miremos. Entonces, aquí acaba de generar una vela de indecisión por debajo del cuerpo de esta vela. Déjenme. Esta vela obviamente puede ser continua, pero estaba esperando. Bueno, se va la oportunidad. Listo, ¿qué estaba esperando yo? Lo único que yo estaba esperando en esta vela era que nuevamente rebosara el cuerpo de la vela anterior, o sea, de esta vela. Eso era lo que yo estaba esperando. ¿Para qué? Para que cuando la vela nuevamente, analicen muy bien, para que cuando la vela nuevamente pues regresara acá, ya sobrepasara, porque dice la teoría que los cuerpos, los inicios o los finales de los cuerpos de una vela se convierten en soportes y resistencias. Entonces yo tenía un buen punto de entrada para un soporte. Muy bien, pero no pasa nada. Continuamos. Continúa con su fuerza, pero dice la teoría que esta podría ser bajista, entonces esperaría yo que se aproximara a este cuerpo, a esta mecha, perdón, arriba en la parte superior. Como no lo hizo, le evito porque entonces puede subir. Si se fijan, acá en parte superior hay un nivel, vamos a trazarlo. Un momento. Ok, en este momento no me permite trazarla, pero bueno, lo que les iba a decir es que acá arriba hay un nivel, para que lo tengan en cuenta. Acá abajo hay otro nivel. Entonces, el precio, ¿qué es lo que está buscando hacer? Lo que está buscando hacer es quizás de pronto irse en una continuidad y llegar hasta aquí. Entonces, eso es lo que yo voy a analizar. Esta vela de aquí, precisamente esta no la operé, porque esta es la vela de indecisión. Dice la teoría que después de un patrón estrella se genera una vela de indecisión. Entonces aquí se generó el patrón estrella. Primera vela, la vela de indecisión, la segunda, la tercera y después del patrón una vela de indecisión que baja y cambia el rumbo de las cosas. Muy bien, entonces aquí seguimos. Voy a esperar que finalice esta vela para observar el color.
Muy bien, ahorita el movimiento es bajista. Ahorita como acá hay un nivel, entonces yo buscaría a tomar un punto de entrada por encima del cuerpo. Recuerden lo que acabo de decir de los cuerpos y muy bien. Listo, me quedo arriba. Lo ideal era que me quedara un poquito más arriba, pero ahí me quedó bien. Me quedó justo en el cuerpo de la vela. O sea que eso me sirve o eso me ayuda a qué? A que pueda tomar una entrada con garantías. Entonces, ¿qué hacemos? Observamos la entrada que tomamos y vamos a ver qué pasa con el punto de entrada que tenemos. Excelente, se gana la entrada. ¿Qué sucede? Dice la teoría, nuevamente les explico, dice la teoría que cuando yo tomo un punto de entrada, cuando yo tomo un punto de entrada por encima del cuerpo de una vela, estoy quedando en un soporte. Estoy quedando en un soporte. Lo cual me puede ayudar para ganar una entrada, así sea por mínimo. Entonces, ¿dónde fue esa entrada? Fue justo aquí. Fue justo aquí y la vela baja un poco, o sea que eso me ayuda mucho para ganar la entrada. Estamos en el broker de Binomo. Observemos lo que hace el precio. Ahorita esta vela está intentando subir, subir, subir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que finalice para tomar una decisión. Ok, tiene fuerza bajista, entonces vamos a dejar que nos dé un excelente punto de entrada. Muy bien, y vamos a operar hacia abajo. ¿Quién sabe por qué operé aquí hacia abajo? Los que pensaron que por la fractalidad, muy bien. Una, dos rojas, una, dos verdes y aquí posiblemente una roja. Por eso operé aquí a la baja, porque posiblemente, según el precio me muestra fuerza bajista y adicional a eso me da fuerza, fuerza. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tomar un excelente punto de entrada para quedar más seguro sobre lo que estoy haciendo y ganar la entrada. O sea, en caso de que mi predicción falle, yo gano la entrada, muchachos. Denme un momento, por favor. Recuerden que yo cuando estoy operando tengo dos predicciones. ¿Cuáles son las predicciones que yo tengo? Las predicciones que yo tengo es que uno es seguir lo que está haciendo el precio, Entonces el precio estaba haciendo una fractalidad. El precio estaba haciendo una fractalidad donde creó una, dos rojas y de ahí creó una y dos verdes. Entonces normalmente esta vela debería ser roja porque había una fractalidad. Entonces yo lo que busco es que esta vela quede roja, pero resulta que como ella dio un breve impulso alcista, yo lo que tengo que hacer es asegurarme de tomar un excelente punto de entrada, porque al menos eso me dice la teoría. O sea, yo buscaba que quedara roja, sí, pero la teoría me dice a mí que yo debo buscar adicional a eso un excelente punto de entrada en caso de que mi predicción falle. Entonces lo ideal fue que cuando ella subió por acá yo tomé el punto de entrada y al final sí, quedó alcista, pero yo gané en la mecha. Ahí no importa que se devuelva. ¿Por qué? Porque yo tengo un excelente punto de entrada. Por eso es que cuando yo estoy operando, muchachos, siempre tengo en cuenta esto. Siempre tengo en cuenta el excelente punto de entrada. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un excelente punto de entrada, no importa que falle. No importa que falle la predicción del color de la vela. ¿Por qué? Porque si yo tomo el punto de entrada acá arriba, ya no importa que esta vela, cuando esté finalizando, llegue y se devuelva y cierre aquí.
No importa. ¿Por qué no importa? Porque resulta que yo tengo un excelente punto de entrada. Entonces yo tengo dos predicciones a la hora de estar operando. Tanto a que la vela se vaya hacia cierta dirección, a como se devuelva, pero yo tengo un excelente punto de entrada. Entonces por eso se han ganado las entradas. Entonces miren que es como de trabajar un poco más inteligente. Ahora, el precio lleva una continuidad. Yo aquí no voy a operar. Normalmente, pues él puede quedar, esta vela va a quedar posiblemente alcista, pero yo no voy a operar. ¿Por qué? Porque yo me perdí el inicio de esa vela. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar el nivel. Este es el nivel. Y acá hay otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Lo que yo voy a buscar es que si esa vela llega a quedar alcista, entonces posiblemente otra va a quedar alcista. Buscando a que, ¿qué? A que llegue al nivel. Entonces me voy a concentrar, vamos a analizar bien lo que está haciendo el precio, observen muy bien, como para que les quede claro cómo es trabajar en continuidad. O sea, darle continuidad a lo que está haciendo el precio, ya sea un patrón de vela, ya sea una fractalidad. Muchos traders creen que continuidad es que la tendencia solamente vaya para arriba y entonces vamos todos para arriba, ¿no? Hay veces que hay continuidades en retroceso, pero simplemente hay que entender bien el precio. Miren lo que hizo esta vela. Esta vela se debió operar hacia arriba, pero automáticamente ella cumple el objetivo. Entonces vamos a dejarla que lo sobrepase y operamos hacia la baja. Ok, nada que hacer, que el tiempo expiró. Listo, ¿qué iba a hacer yo? Cuando subió arriba, iba a tomar un retroceso, pero ya la vela no dio tiempo. Entonces ya yo aquí no me puedo ni lamentar, ni quejar, ni decir, vamos a ver qué hubiera pasado. No, simplemente no hubo tiempo y ya. Fue una vela que no tuvo entrada. Seguimos observando, vamos aquí a reducir. Digamos que el precio va a continuar subiendo. ¿A dónde podría llegar? Acá, parte superior. Observamos. Listo, tiene fuerza, baja, tiene fuerza, muy bien. Entonces, punto de entrada abajo, abajo, excelente. Acabo de tomar un punto de entrada muy bien tomado. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando bastante abajo. El precio tiene bastante fuerza alcista, está intentando rechazar del punto, sí. O sea, digamos, si esta entrada por algún motivo se llegara a perder, obviamente pues tenemos en cuenta que fue por el nivel, pero ¿por qué se tomó hacia arriba? Porque ella generó fuerza, fuerza, fuerza y entonces eso me dio, digamos, un índice o una claridad de que posiblemente aquí la podía tomar hacia arriba, pero no pasa nada. Si se pierde ya sé por qué la pierdo. ¿Por qué la pierdo? Porque rechaza del nivel. No pasa nada. Muy bien, entonces aquí dice que perdí la entrada, quedé en cero. Esta vela está generando fuerza. Entonces, como está generando fuerza, aquí sí le vamos a dar continuidad al movimiento en movimiento bajista. Tenemos 17 segundos, 16, pero no está regresando al inicio. Muy bien, aquí no hay nada que hacer. Seguimos observando lo que está haciendo el precio. El precio lleva una continuidad. Lo ideal es seguir esa continuidad. Pero como no da entrada, yo no puedo hacer nada. Hay veces que el precio se devuelve y hace lo que está haciendo ahí. Entonces, muchos traders creen que porque como no entré, si hubiera entrado, igual lo hubiera perdido. No funciona así. Si no hace lo que tiene que hacer, entonces no se opera. Ok, observemos. Damos la fuerza alcista. Una vela con fuerza alcista, pero no da un punto de entrada para operarla. No puedo hacer nada. Tengo que tener paciencia. Tengo que tener paciencia. Como ya saben, acabo de perder una entrada. Debo ganar las siguientes dos.
Ok, este precio lleva un movimiento alcista. Entonces ya yo aquí puedo ver cómo se dibujó un patrón estrella. Vela de indecisión, la siguiente vela alcista y vamos a la alza. Entonces fuerza. Muy bien. Aquí acabo de tomar el punto de entrada hacia arriba. ¿Por qué? Por patrón estrella. Nuevamente. Vela de indecisión. Esta es la vela de indecisión. Esta. Y aquí tengo la vela que le da continuidad al patrón estrella. O sea, la que me forma ya el patrón estrella como para yo decir, sí, es un patrón estrella. Entonces, ya lo que hago es esperar esta que me dé algo de fuerza, me dio algo de fuerza y operé hacia arriba, buscando que una continuidad. Estoy operando una continuidad, que es lo que estamos haciendo hoy. Si este contenido te está sirviendo, te invito a que lo compartas y te suscribas al canal, ya que es un contenido que es educativo. Recuerda que en la descripción del video hay un curso gratuito. Lo único que tienes que hacer es desplazarte a la descripción del video. Gané 2 entradas, si se fijan. ¿Por qué? Porque perdí una anterior y metí 2 en la siguiente. Recuerden que hay 2 cursos, un curso número 1, un curso avanzado, hay diferentes listas de reproducciones en la descripción del video. Váyanse al canal, exploren el canal, denle un clic al logo del canal y van a ver las diferentes listas de reproducciones. Recuerden que pueden buscar mi nombre como Binarias Francotirador y de esa manera me van a encontrar. Así pueden repetir nuevamente este video y pueden ir aprendiendo un poco más. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a todos ustedes por encontrarse ahí. Espero que tengan un excelente día y hayan aprendido mucho. Déjame en tus comentarios qué fue lo que más te gustó de este video. Y hasta luego, traders.